Bueno, Javier Cerca nos está autografiando 2 libros. Uno va a ir para uno de nuestros lectores, aprovechando que inauguramos el blog de la biblioteca en breve. Y amablemente también nos va a responder unas preguntitas que tenemos para él. Una de las preguntas seguramente ya está acostumbrada a que se la hagan, y es si recuerda qué lo motivó en su vocación literaria y cuándo. Eso es muy complicado, ¿eh? ¿Qué me motivó mi vocación literaria? No lo sé. Por ejemplo, es que yo creo que nunca hay una sola respuesta a eso. Mira, yo, por ejemplo, hay una cosa que creo que igual fue importante. Yo pertenezco a una familia de un pequeño pueblo de Extremadura, junto a la frontera portuguesa, y una familia, vivíamos en un pueblo pequeño, y la familia eran los ricos del pueblo. Cuando salían de allí naturalmente éramos pobres, pero en el pueblo éramos los ricos, y era una gran familia, y todo el mundo vivía ahí, y había tías, primos, criados, criadas, tal. Y entonces de repente, a los 4 años, yo me fui de ahí. Y uno de los primeros recuerdos, si no el primer recuerdo que tengo, es llegar a la estación de Gerona, que es donde me llevaron mis padres, el día 28 de diciembre, que era el Día de los Inocentes. Mi madre siempre dice que le gastaron una gran inocentada ese día. Un sitio gris donde no conocía a nadie. Es verdad que íbamos con una criada, pero aquella sensación de orfandad, de un mundo nuevo. De un mundo nuevo, desconocido, donde no eras nadie, no conocías a nadie. Incluso se hablaba una lengua distinta. Había gente que hablaba una lengua distinta. Yo siempre he pensado que si me hubiese quedado en Extremadura hubiese sido veterinario como mi padre, o señorito, que es una cosa que está muy bien. Pero ser escritor, yo creo que siempre que esa sensación de no encajar, de no estar en el sitio que te toca, de desarraigo, creo que me llevó como refugio a la literatura, me parece. Creo que un poco fue así, ¿no? Pero luego influyen muchas cosas, ¿no? Es decir, en la adolescencia, yo fui un chaval era muy lector de pequeño, pero muy lector, siempre fui muy lector, pero en la adolescencia yo pasé una infancia muy feliz, era muy deportista y me lo pasaba muy bien, pero de repente la adolescencia, Dios mío, qué terror. Yo iba a un colegio donde solo había chicos y de repente entraron las mujeres, las chicas, y aquello fue el pánico. Otra revolución. Fue el pánico. Yo era torpe, pero una torpeza horrorosa, o sea, horrible, lo pasaba fatal. Entonces tenías que hacerte interesante con alguien, con algo, y yo creo que algún tipo me debió decir, oye, con esto de la literatura parece que va bien con las mujeres. Bueno, me engañó, obviamente, pero cuando lo descubrí era demasiado tarde. No hablo medio en serio, pero hablo en serio, es decir, es un refugio que tienes. Pavese decía, la literatura es una defensa contra las ofensas de la vida. Y creo que es una frase muy exacta, que si tú eres feliz y las chicas te hacen caso y eres rico, rubio, alto, tal y cual, pues ¿para qué vas a escribir? No tiene sentido. Ya tienes la vida que querías. Te escribes porque estás desajustado, porque no encuentras tu sitio, porque eres torpe. Y esto va ligado a la segunda pregunta que tengo, que es ¿de qué manera lo condicionó el éxito editorial en este proceso creativo? Pero el éxito editorial me llegó cuando yo tenía casi 40 años. Ya me era medio viejo, hombre. Pero digo, Y antes no me leía nadie a mí. Es una presión constante de que voy a publicar, que me están pidiendo, y viajes... Vale, sí, es posible, pero es mejor eso que el fracaso. Sí. Presión, sí. Es verdad. Pero tú no puedes... No, es verdad. Pero tienes que... Pero es peor no tenerla, por un lado. Y por otro lado, tienes que olvidarte de ella, tienes que luchar contra ella. Es decir, también un tenista tiene presión, todo el mundo tiene presión. La bibliotecaria del Instituto Cervantes de Budapest también tiene presión. Todo el mundo tiene presión. No digamos la directora, todo el mundo... Y hay que convivir con eso, ¿no? Sí. Hay que saber convivir con eso. Sí, además te debes nutrir también de los sitios donde vas para inspirarte para las próximas novelas o los próximos libros. Por ejemplo, en Budapest, ¿qué te ha inspirado Budapest como ciudad para un futuro
proyecto editorial? No estoy seguro de que a mí los sitios donde voy me permiten no pensar, que es muy saludable. Para pensar tienes que no pensar. Entonces yo vengo aquí y me olvido de todo lo que estoy haciendo y eso es muy bueno, te da una gran energía. Yo no me veo, no sé, no lo sé, quizá en el futuro sí, pero de momento, fíjate, nunca pensé, mis primeros libros estaban situados en ninguna parte. Bueno, miento, primero en ninguna parte, luego en Estados Unidos, y me costó mucho llegar a mi país, y más a la historia de mi país. Y últimamente mis libros están muy arraigados allí, lo cual no quiere decir que sean libros para español, porque sería ridículo. La literatura es lo que convierte lo particular en lo universal, ¿no? O sea, hace que La Mancha, un sitio ahí perdido en medio de ninguna parte en España, sea un sitio donde todo el mundo se reconoce. Eso es la literatura. Pero yo creo que últimamente, desde hace unos años, a mí me costó mucho llegar a mi país, y cuando llegué, el problema es que me arraigué ahí terriblemente, y mis libros están muy imbricados con la historia de España. Veremos qué pasa, es que nunca se sabe. Veremos qué pasa, si hay algo de Budapest en algún futuro libro. No lo sé, quién sabe. Puede ser, es que nunca se sabe eso. Bueno. Las historias están en el aire. Las historias están en el aire. Bueno, muchas gracias por habernos dedicado unos minutos. Vale, terminar de filmar y ya podemos cortar.